La idea de este pequeño post es explicar cómo se puede ver los folículos por ecografía, qué folículos reconocemos del todo el ciclo ovárico y, por ejemplo, entender qué cosa significa, por ejemplo, contar folículos y qué cosa significa la conversión lútea. En primer lugar, quiero que aquí vean que tenemos una sección anatómica de un ovario, una sección incluso histológica, donde podemos reconocer en primer lugar esta parte externa que está aquí, que corresponde a la región de la corteza ovárica, que es la zona donde yo voy a encontrar los folículos que van a empezar a crecer y a transformarse. Luego tenemos aquí la zona central, que es la zona de la médula ovárica, donde van a estar obviamente los vasos sanguíneos del ovario, ya sean venosos o arteriales. ¿Cómo podemos entender esto y cómo podemos correlacionarlo con la parte de la ecografía? Tenemos que entender que cuando hablamos de folículos desde el punto de vista ecográfico, podemos hablar de folículos preantrales y folículos antrales para entender cuáles van a verse y cuáles no van a verse por ecografía. Los que van a verse por ecografía van a ser los folículos antrales. Sin embargo, en este ovario, desde el punto de vista embriológico, ¿no? Y desde el punto de vista histológico, lo que yo voy a encontrar, por ejemplo, va a haber la presencia de estos folículos primordiales, que son imágenes muy pequeñas que obviamente no van a ser vistas por ecografía. También vamos a poder ver estos otros folículos que están aquí, que son los folículos primarios tempranos, que tampoco van a ser vistos por ecografía, y luego también vamos a poder observar los folículos primarios tardíos, que tampoco van a ser vistos por ecografía. Estos folículos son considerados folículos preantrales y además no van a ser hormonodependientes, es decir, las gonadotrofinas no los van a estimular, por lo tanto no van a ser los encargados de la foliculogénesis. Ya luego vamos a empezar a ver el segundo grupo de folículos, que son los folículos preantrales, y en este caso vamos a diferenciar a este que está aquí, por ejemplo a este que está aquí, que vendrían a ser los folículos secundarios. Y estos folículos secundarios ya van a ser folículos que ecográficamente van a poder verse, van a medir, por ejemplo, de 2 milímetros a más. Y aquí ya vamos a hablar pues de la primera fase del ciclo, en la parte ovárica, que es la fase proliferativa, en su etapa de reclutamiento y su etapa de selección. Estos folículos, como van a medir más de 2 milímetros y menos de 10, van a ser folículos que ya van a ser estimulados por las gonadotrofinas, por la FSH y por la LH, y por ejemplo van a empezar a secretar estrógenos. Luego obviamente estos folículos se van a reclutar, se van a seleccionar, y en un momento va a aparecer uno que es dominante, que normalmente ya va a empezar a medir más de 10 milímetros y se va a diferenciar del resto de las cortes foliculares por más de 2 milímetros. Es decir, el folículo dominante puede medir 10, 11, 12 o 13 milímetros, y normalmente los folículos que lo rodean van a medir menos de esta cantidad. Y obviamente luego los días van avanzando y vamos a encontrar ya a este folículo que está aquí, que es el folículo terciario, el folículo maduro, el folículo de Graf, que tienen ciertas características de la ecografía, que como por ejemplo podemos identificar un cúmulus ósculos, ¿no? Que no siempre se ve, pero que el que lo veamos nos dice efectivamente que estamos ante un folículo ya maduro. Lo otro que también es bastante característico es su tamaño, que suele medir entre 18 a 30 milímetros, pero generalmente eclosiona a los 25 o 24 milímetros, ¿no? Cuando se da la eclosión folicular, lo que va a suceder es que este folículo de manera abrupta va a disminuir de tamaño, en un 50% más se va a colapsar. Obviamente esto se puede evidenciar ecográficamente hablando en ecografías seriadas. Una vez que este folículo maduro o terciario ha eclosionado, vamos a ver ya que se va a transformar en esta otra imagen que está acá, que corresponde al cuerpo lúteo, que es una estructura única que se va a ver en toda la fase secretora. Y aquí lo que yo voy a observar es un folículo o una especie de cuerpo ecográfico, en el que yo veo una pared un poco irregular, un poco engrosada, que tiene por ejemplo ecos en suspensión en su interior. También puede tener una apariencia de una masa sólida. Sin embargo, lo que lo diferencia o lo que lo caracteriza desde el punto de vista ecográfico es que vamos a encontrar que tiene un flujo periférico al rastreo Doppler casi aproximadamente en el 97 y 98% de las veces. Y lo otro es que va a ocurrir la famosa conversión lútea, que es un evento que se va a poder demostrar ecográficamente porque hay una caída de las resistencias. Es decir, cuando yo estoy en la fase proliferativa, cuando estoy en la etapa de la foliculogénesis, los folículos seleccionados de dominancia y maduros van a tener una resistencia alta.
Punto de corte es de 0.5 para arriba como IR o 0.8 como IP. Pueden también ser un poco menos, pero ese es el punto de corte. Y cuando estemos en la segunda fase del ciclo, en la fase del secretora, donde va a estar el cuerpo lúteo, este cuerpo lúteo me va a mostrar una caída de la resistencia. Puntos de corte por 0.5 debajo, el IR debajo de 0.5 e IP debajo de 0.8. Entonces, cuando yo demuestro que las resistencias han caído, yo puedo hablar de una conversión lútea y por lo tanto puedo aseverar que esa imagen que estoy viendo ahí es el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, como pueden ver, es una imagen única, ¿no? Que no tiene más cosas que ver. También podemos ver, ¿no? Estas imágenes que están acá, que son el cuerpo albinca o cuerpo blanco, que normalmente se pueden evidenciar por ecografía con imágenes hiperecogénicas nodulares de 2 a 5 milímetros, que no deben confundirse con un tampón dermoide. Estas entonces son las características que debemos tener en cuenta cuando querramos contar, por ejemplo, folículos en los ovarios o cuando entendamos qué tipo de folículos estamos viendo. Recuerden, primordial y primario no los vamos a ver, aparte de los secundarios se van a ver, son los que van a ser utilizados para contar folículos, para ver la reserva ovárica y obviamente van a ir cambiando en el tiempo y luego ver el cuerpo lúteo y las características que les he mostrado. Además de la caída de la resistencia, el cuerpo lúteo tiene velocidades picosistólicas un poco más altas con relación al folículo maduro o dominante, ¿no? En una proporción de 1 a 3 aproximadamente. Es decir, la velocidad se suele duplicar o se suele triplicar en el cuerpo lúteo con respecto a el folículo dominante o folículo maduro.